Todos se rieron cuando la hija adolescente del mecánico entró al garaje. Los expertos certificados ya habían declarado que el motor estaba muerto. Era algo irreparable, sin ninguna esperanza de solución. Pero ella no se inmutó. Se arremangó, dio un paso adelante y en cuestión de minutos los dejó atónitos a todos. Lo que hizo a continuación dejó a los ingenieros sin palabras, al propietario en shock y a toda la tienda congelada por la incredulidad. Se rieron de ella, pero no tenían idea de quién era realmente ni de qué estaba a punto de hacer. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. Todos se rieron cuando Brooklyn Arlo, de 14 años, entró al taller con una llave inglesa en una mano y un fuego silencioso en los ojos. El garaje bullía de tensión. Mecánicos certificados, algunos con más de 20 años de experiencia, ya habían declarado que el motor no tenía salvación. Estaba muerto, terminado. El tipo de fracaso del que la gente hablaba en susurros y luego olvidaba rápidamente. Pero a Brooklyn no parecía interesarle las opiniones. Se quedó quieta por un momento, observando el motor V8 medio desarmado como si fuera un acertijo esperando ser resuelto. Los expertos sonrieron. Uno de ellos, un hombre alto llamado Reggie, se apoyó contra la pared y cruzó los brazos, riendo en voz baja. Que alguien le consiga un motor de juguete, dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Otra mecánica, Rachel, rió entre dientes y añadió, esto no es un proyecto escolar, cariño. Brooklyn ni pestañeó. Simplemente asintió, dejó su bolso junto al banco de trabajo y caminó hacia la máquina sin vida con la misma calma que la mayoría reserva para leer libros. Sus botas resonaron en el suelo de hormigón, más fuertes que cualquiera de las risas que la siguieron. Algunos empleados intercambiaron miradas divertidas, aún creyendo que se trataba de una broma. La hija de un mecánico jugando a la ficción en un mundo de profesionales. Pero Brooklyn llevaba en ese taller desde los 5 años. Había pasado los veranos entregándole herramientas a su padre, Giancarlo, quien se había forjado una reputación arreglando motores que nadie más podía tocar. Mientras otros niños memorizaban bailes de TikTok, Brooklyn aprendía a desmontar sistemas de inyección de combustible y a diagnosticar fallos eléctricos con solo un voltímetro y una linterna. El cliente, Devon Pique, estaba cerca, visiblemente impaciente. Era un hombre elegante de unos 40 y tantos años con un Rolex en la muñeca y un muscle car hecho a medida que se había negado a arrancar apenas horas antes de una exposición de coches. El fallo del motor le había costado una semana de preparación y miles de dólares en transporte. Había traído mecánicos de 2 estados diferentes. Ninguno había tenido éxito. El motor no arrancaba. Cada intento terminaba en silencio. Brooklyn se subió al capó abierto y apoyó las manos en el marco. Por un segundo, la habitación se quedó en silencio. Incluso el aire parecía esperar. Metió la mano en su descolorida mochila y sacó un pequeño rollo de herramientas marcadas a mano. Eran viejas, desgastadas. Una de ellas aún tenía las iniciales de su abuelo grabadas en el metal. Desenrolló las herramientas con cuidado, seleccionando una con precisión quirúrgica. Luego, sin decir palabra, se puso manos a la obra. Ajustó el sensor de posición del acelerador, revisó el cableado de masa, desconectó la batería, la volvió a conectar, extrajo el fusible del relé de combustible, esperó 5 segundos y lo volvió a colocar. Limpió el sensor de flujo de masa de aire con un movimiento tan preciso que parecía ensayado. Los mecánicos mayores dejaron de reír. Uno a uno, avanzaron poco a poco. Más cerca, observando el compartimento del motor, fingiendo que no les importaba. Pero observaban cada movimiento. Brooklyn se movía rápido, pero con calma. Cada acción tenía una intención. Cada segundo importaba. Cuando se metió bajo el chasis para revisar el cableado del motor de arranque, su voz finalmente rompió el silencio. «Pásame una llave de 10 milímetros de profundidad», dijo.
Su padre se quedó paralizado. Hank ya había oído ese tono antes. Ese mismo tono había pertenecido a su propio padre. Un hombre que podía diagnosticar problemas de oído. Lentamente, le entregó la llave. En cuestión de minutos, Brooklyn salió, se limpió las manos y giró la llave. El motor tosió una vez, luego rugió al encenderse. Jadeos resonaron por el garaje. Nadie habló. Incluso Devon Pike, que apenas la había mirado a los ojos, se quedó paralizado por la incredulidad. El motor ronroneaba como si nunca hubiera fallado. Sonaba más suave que antes. Brooklyn retrocedió, se limpió las manos en los vaqueros y miró al círculo de profesionales atónitos. A veces los motores no necesitan fuerza bruta, dijo. En voz baja. Solo necesitan a alguien que escuche. Y dicho esto, se alejó de la máquina mientras todos los adultos presentes permanecían en silencio, asombrados, al darse cuenta de que la persona más joven acababa de hacer lo que ninguno de ellos podía. El sonido del motor en marcha resonó como un trueno por el suelo del garaje. Sin embargo, nadie se movió. Devon Pike se quedó quieto, mirando el rugiente V8 como si hubiera resucitado. Reggie, quien se había reído más fuerte, descruzó lentamente los brazos y retrocedió. Su sonrisa de confianza se había desvanecido. Rachel, la que lo había llamado proyecto escolar, dejó la llave inglesa en silencio y miró a Brooklyn como si hubiera visto algo antinatural. Toda la sala se quedó en silencio, ese tipo de silencio que solo llega cuando el orgullo se hace añicos. Brooklyn no se quedó a observar sus reacciones. Simplemente devolvió la herramienta a su lugar, enrolló el paño manchado de grasa y lo guardó cuidadosamente en su bolso. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Había hecho lo que vino a hacer. Para ella, nunca se trató de demostrar nada. Se trataba de la máquina, de escuchar lo que otros ignoraban, de oír la historia que el motor intentaba contar. Pero alguien se dio cuenta. Devon Pike rompió el silencio primero. «Espera», dijo con voz aguda. «¿Tú? ¿Cómo te llamas?» Brooklyn levantó la vista, sin saber si la estaban interrogando o desafiando. «Brooklyn Arlo», respondió. «¿Me arreglas el coche?» «Sí, señor». Dio un paso lento hacia adelante, todavía procesando la escena frente a él. «He hecho que 6 mecánicos certificados revisaran este motor en los últimos 3 días. Pagué miles. Me dijeron que era irrecuperable». Brooklyn asintió. «A veces las cosas no están rotas. Simplemente se malinterpretan». Devon parpadeó. Nadie le había hablado así nunca. Ni en un taller. En absoluto. Lo golpeó en un lugar que no sabía que existía. Hank Carlo dio un paso adelante, con el rostro entre aturdido y orgulloso. Miró a Devon, luego a su hija, sin saber qué decir. Siempre había sabido que Brooklyn tenía un don. Había visto cómo escuchaba los motores, cómo se movía alrededor de los coches como si pudiera sentir dónde estaba el dolor. Pero este momento había superado todo lo que había imaginado. Esto no era solo una solución. Era una declaración. «Creo que deberías sentarte, abajo», dijo Devon, sacando una libretita del bolsillo de su abrigo. «¿Qué haces mañana?» Brooklyn dudó. «La escuela», dijo. Devon miró a Hank. «¿Cuántos años tiene?» Respondió Hank, todavía incrédulo. Devon hizo una larga pausa y luego se volvió hacia el resto del personal. ¿Alguien aquí tiene algún problema con lo que acaba de pasar? Nadie dijo nada. Porque desde mi perspectiva, continuó Devon, la persona más capaz de este edificio es una chica de 14 años con una mochila llena de legado. Volvió a mirar a Brooklyn. Soy dueño de una empresa de coches de alto rendimiento, de alta gama, de sistemas de pista. Te ofrezco algo. No un trabajo, ni un favor, sino un futuro. Cuando estés listo, habrá un lugar para ti y mi equipo. Brooklyn no dijo nada al principio. No había venido a buscar elogios. Había venido porque el motor estaba sufriendo y no soportaba verlo sufrir.
Pero algo en el tono de Devon, su repentina humildad, la hizo reflexionar. Lo pensaré. Ella respondió con voz tranquila. Y entonces la puerta se abrió y entró un hombre joven con un polo corporativo sosteniendo un portapapeles. Miró a su alrededor, confundido por el silencio y las expresiones de asombro. ¿Qué me perdí? Rachel lo miró, todavía aturdida. La muchacha. Ella arregló el motor. Se rió pensando que era sarcasmo. No, dijo Reggie lentamente, sacudiendo la cabeza. En realidad lo hizo. El hombre con el portapapeles se volvió hacia Brooklyn. ¿Arreglaste el auto de Devon Peake? Ella asintió. El hombre parpadeó. Creo que acabas de cambiarlo todo. Afuera, el motor continuaba zumbando. Pero dentro del garaje, algo mucho más grande acababa de comenzar. Una tormenta de susurros pronto se haría más fuerte. No se trata solo de una chica que arreglaba un motor, sino de lo que significaba cuando el talento se negaba a pedir permiso. La historia de la hija del mecánico que arregló el motor de Devon Peake se extendió más rápido que el reguero de pólvora. A la mañana siguiente, el garaje ya no era solo un lugar de trabajo. Se había convertido en un imán para la curiosidad. Brooklyn entró sin darse cuenta de que su vida ya estaba cambiando bajo sus pies. Clientes que nunca había visto antes se alineaban en el estacionamiento, fingiendo que necesitaban cambios de aceite, pero todos los ojos la seguían como si fuera una leyenda caminando por pisos manchados de grasa. En el interior, los mismos expertos certificados que una vez se reían de ella, ahora hablaban en voz baja. Habían visto algo que no podían explicar, algo para lo que su entrenamiento no los había preparado. Reggie se sentó en su estación, pero apenas tocó una herramienta. Rachel ajustó un carburador, pero seguía mirando hacia atrás, donde Brooklyn solía ayudar a su padre. No hubo ningún memorando, ninguna reunión, pero todo el mundo lo sabía. Las reglas habían cambiado. Devon Peake regresó, no en su muscle car, sino en un elegante todoterreno negro. Esta vez, no estaba solo. Detrás de él aparecieron dos hombres con trajes de negocios, que llevaban maletines en un silencioso sentido de propósito. Hank los recibió al frente, limpiándose las manos con un trapo, sin saber si sentirse orgulloso o protector. ¿Está ella aquí? Devon preguntó. Ella está atrás, dijo Hank con cuidado. Devon asintió. ¿Puedo hablar con ella? Brooklyn apareció antes de que su padre pudiera responder, todavía vistiendo las mismas botas gastadas y la misma chaqueta vaquera. Lo único diferente era la sutil confianza en su andar, una tranquila conciencia de que la gente ya no la ignoraba. Traje a alguien que quiero que conozcas, dijo Devon. Este es Caleb Hunt. Es el ingeniero jefe de Peake Performance. El hombre mayor extendió su mano. Vi el metraje. Tienes buenos instintos. Brooklyn le estrechó la mano sin saber qué decir. Revisamos todo, continuó Caleb. Sus correcciones de cableado, la recalibración de su sensor, la sincronización del pulso. Estas no son conjeturas. Esta es una verdadera habilidad diagnóstica. Natural. Brooklyn se encogió ligeramente de hombros. Acabo de escuchar. Caleb sonrió. Hace mucho tiempo que el mundo no escucha a alguien escuchar con tanta claridad. Devon intervino. Quiero proponer algo. Abrimos un programa de verano para jóvenes ingenieros. Ni pasantes, ni asistentes, verdaderos constructores. Serás el aspirante más joven, pero después de ayer, nadie cuestionará tu asiento. Brooklyn dudó. ¿Por qué yo? Devon la miró a los ojos. Porque mientras todos los demás esperaban instrucciones, tú fuiste directo al problema y lo resolviste. No solo tienes talento, también eres valiente. Antes de que Brooklyn pudiera responder, se desató una conmoción cerca de la bahía frontal. Cámaras, una furgoneta de noticias. Alguien había filtrado la historia. Y ahora los periodistas querían respuestas. Micrófonos empujados hacia adelante. Las preguntas volaron.
¿Es cierto que un adolescente arregló el motor que los expertos no lograron arreglar? ¿Cómo se llama tu método? ¿Eres una especie de prodigio? Brooklyn se congeló. Su corazón se aceleró. Ella tenía motores fijos, no multitudes. Hank se puso a su lado y colocó una mano firme sobre su hombro. Ella es solo mi hija, dijo, y conoce los motores mejor que nadie. Pero los periodistas fueron implacables. Brooklyn finalmente habló. Su voz firme. No lo hice para llamar la atención. Lo hice porque no podía permitirme quedarme con esa máquina en silencio. Una reportera bajó el micrófono lentamente. Los demás le siguieron. Había algo en el tono de Brooklyn que les decía: esta historia no fue un truco. Fue real. Caleb se inclinó y susurró: acabas de convertirte en la cara de algo mucho más grande que esta tienda. Brooklyn lo miró. Entonces, espero que el mundo esté listo para escuchar. La puerta de la tienda se cerró tras ellos, pero el ruido del exterior no se desvaneció. Estaba apenas empezando. Porque cuando el mundo ve a alguien levantarse sin permiso, no sabe si alegrarse o animarse. Al final de esa semana, Brooklyn Arlo ya no era solo la hija de un mecánico. Se había convertido en un símbolo, aunque nunca lo pidió. Su rostro apareció en un segmento de noticias locales titulado La chica que humilló a los expertos. Y en cuestión de horas, el clip explotó en Internet. Por la mañana, había cruzado las fronteras estatales. Brooklyn era tendencia. No por sus parientes, sino por lo que había hecho. Miles de personas compartieron su nombre con hashtags como Number Engine Whispere y Number Brooklyn Built It. Se sentó en los escalones traseros del garaje, lejos del creciente caos en el interior, con su chaqueta vaquera bien abrigada para protegerse del frío de la mañana. Sus manos todavía olían a aceite. Ella observaba los coches pasar como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de ella, todo tenía. Ella nunca había imaginado un momento como este. Ni la atención, ni las ofertas, ni la espera. Dentro del garaje, su padre caminaba nervioso. El teléfono de la tienda sonaba sin parar. Reporteros, empresas tecnológicas, escuelas de ingeniería, editores de revistas. Algunos ofrecieron entrevistas, otros becas y unos pocos contratos. Fue abrumador. Hank había pasado toda su vida arreglando coches para llegar a fin de mes. Ahora, empresas que nunca habían respondido a sus correos electrónicos llamaban a su tienda para hablar con su hija. Brooklyn abrió una carta que alguien había deslizado debajo de la puerta del garaje. Fue escrito a mano, tembloroso, pero emotivo. Un mecánico jubilado de Ohio vio su video y escribió: me recordaste por qué me enamoré de los motores. Viste lo que olvidamos buscar. Ella lo leyó 2 veces. Entonces la puerta detrás de ella se abrió y Hank se sentó a su lado. Parecía cansado, orgulloso y profundamente conflictuado. ¿Estás bien?, preguntó. Brooklyn asintió, pero sus ojos delataron la tormenta que sentía en su interior. Nunca quise todo esto, susurró. Lo sé, respondió Hank. Pero hiciste algo que nadie más pudo. A veces eso llama la atención. Lo quieras o no, levantó la vista. Quieren que sea algo, que hable como un genio, que use bata de laboratorio y hable de teoría. Pero yo solo escucho a las máquinas. Eso es todo lo que hago. Y eso es más de lo que la mayoría aprende a hacer. Hank dijo: no necesitas cambiar para adaptarte a su versión de éxito. En todo caso, ellos deberían cambiar para comprender la tuya.